Buenas tardes, queridos auditores. Hoy un programa distinto. El locutor permanente está con vacaciones, merecidas por cierto, así que él tuvo la peregrina y mala idea de dejarme este programa a cargo. No sé qué es lo que va a pasar. En lo que sí invité a alguien muy especial, a alguien muy serio, que me acompaña en esta jornada, ¿cierto? Don Sebastián Ruiz Alsina, el gerente general de CGI. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. El CGI, para los que no saben, es el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria. Así que hoy hablaremos un tema muy interesante, muy importante, muy en boga en forma permanente, ¿cierto?, en nuestro país, que es la copropiedad inmobiliaria. Sebastián Ruiz, bienvenido. Muchas gracias, Ananía, por esta invitación. Y bueno, aquí con gusto contestaré las preguntas que salgan sobre temas de copropiedad. Me imagino que le interesa a tu auditorio. Exactamente. Oye, Sebastián, cuéntanos un poco de CGI, para que la gente sepa qué es lo que hace, cuántos condominios administra, cuáles son sus misiones, un poco para que entremos a conversar el tema. Mira, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, CGI Chile, es una institución gremial que nace hace 20 años y nace con la finalidad de agrupar a todos los administradores bajo una entidad que los represente en su actividad, que es la gestión y administración inmobiliaria. Nosotros abarcamos desde Iquique hasta Puerto Montt con nuestros socios, miles de comunidades, tanto de oficinas, comunidades residenciales, como también centros comerciales. Así que tenemos una gran presencia. Y una de las cosas súper importantes que hace el gremio es siempre estar elevando los conocimientos y competencia de nuestros socios administradores, pero también de nuestros colegas administradores o personas que adhieren a nuestra filosofía, que es mejorar cada día la gestión de la administración en la copropiedad en Chile. Genial, muchas gracias. Bueno, el tema como comentábamos hace un rato, es la copropiedad inmobiliaria. La copropiedad inmobiliaria, ¿cierto?, sin entrar a ponerse latero, es un régimen especial, ¿cierto?, de propiedad, pero un tema interesante es que un porcentaje muy importante, ¿cierto?, de las personas viven hoy, ¿cierto?, en copropiedad. La gente en general piensa que copropiedad es solo edificio, pero también hay copropiedades de casa, hay copropiedades de locales comerciales, de sitios. Entonces es un tema que día a día, ¿cierto?, va generando controversia. Vemos, Sebastián, ¿cierto?, como sale en forma, yo diría que bastante permanente en las noticias, ¿cierto?, conflictos entre los propietarios. Hay un proyecto de ley dando vuelta por ahí que aún no es ley. Entonces la idea, estimados auditores, es que hoy día conversemos de esos temas, conversemos con un experto como es Sebastián, que representa... Muchas gracias por los expertos, pero... Representa bueno, en realidad, seamos honestos, el experto está en estos momentos de vuelta al sol en la playa. Y le mandamos muchos saludos, que disfrute sus vacaciones bien merecidas. El hombre no puede hablar mucho por él, pero Marco Antonio, tú sabes, Sebastián, ¿cierto?, experto en derecho inmobiliario, derecho registral... y asesor de nuestro gremio. Asesor del gremio, ¿cierto?, toda la vida. Ha sido asistente, ¿cierto?, al Congreso Nacional, habla de los proyectos. Nos asiste muchas veces. El hombre, en el fondo, una voz bastante autorizada al respecto. Él no lo dice. Columnista frecuente en nuestra revista de copropiedad, una revista digital que tenemos en la web. Para que ustedes sepan, detrás de esa voz, ¿cierto?, tan formal, hay una persona bastante capacitada en temas de copropiedad. Entonces, previamente se están a entrar en materia. Si es que el máster nos autoriza, ¿cierto?, queremos escuchar una canción, que es una canción que nos gusta mucho, ¿cierto?, que es de Tracy Chapman, Talking About the Revolution, para entrar ya derechamente a los temas que hoy día nos convocan. Y ahí fuimos a la canción, porque la está buscando. Así pasa se la indicaste a la última hora. Así pasa cuando es en vivo. Digamos la verdad, la canción más Antonio era bien fome. Entonces quisimos... ¿Qué canción había elegido? Una canción que él escuchaba cuando estaba en la cuna. Entonces, con el máster aquí nos miramos un poco maldazo, y que ahora va la canción un poco más amena, para que entremos en un tema muy entretenido como es la copropiedad inmobiliaria. Adelante. Bueno, volvemos, Sebastián, ya derechamente a hablar de copropiedad inmobiliaria. Nosotros quisimos tocar este tema porque, Sebastián, uno ejerce una profesión en la prensa, uno ve, escucha, la buena consulta, muchos temas de copropiedad. Y uno se da cuenta que en general las personas no tienen mucho conocimiento en temas de copropiedad. Y yo creo también, una opinión, que al no estar profesionalizado este tema, hay muchas cosas que se hacen en el camino.
Entonces, de acuerdo a tu experiencia, Sebastián, a usted que tú nos contaras, ¿cuáles son los temas que tú ves más importantes en materia de copropiedad y los temas que evidentemente tienen una implicancia legal para nosotros poder también en esta oportunidad conversarlo en la medida de lo posible? Así que, Sebastián, te dejo la palabra. Mira, contestando tu pregunta, Ananía, lo que recurrentemente llega como consulta, te digo, en forma diaria a nuestro gremio, a través de nuestra página web, es ¿qué debo hacer yo para que el administrador me rinda cuentas? Eso es la consulta que frecuentemente nos llega, casi todos los días. Y nosotros, bueno, en base a nuestra experiencia, vamos pidiendo mucho más antecedentes que hace pregunta tan simple, ¿no es cierto? Le vamos pidiendo antecedentes a qué se refiere la persona que nos está escribiendo, el alcance de su pregunta, la profundidad de ella, para poder investigar un poquito y dar una respuesta más fundamentada. Pero lo que hemos descubierto es que a veces son los mismos copropietarios los que están preguntando desde el punto de vista de cuando les llega un gasto común y no están entendiendo de qué se trata el gasto común, o también cuando se han enterado de ciertas medidas que está tomando el edificio donde viven o la comunidad donde viven, pero que tampoco están asistiendo a las asambleas. Entonces parten de ahí desde como preguntarle a un tercero o tratando de validar con un tercero, que podría ser el gremio, lo que puede estar pasando en su comunidad. Y nosotros tratamos de investigar un poco de qué se trata, y cuando ya tenemos una mayor información podemos dar una respuesta más clara, más o sea, que más directa. Uno podría decir que muchas de las cosas que te preguntan obedecen a que en principio hay falta de interés y de participación de las personas, ¿cierto?, en una copropiedad, ¿no? Es lo que yo he descubierto en estos años que he sido gerente del gremio y que atiendo, como te digo, muchas consultas diarias, y también son muchas las que he atendido durante estos 9 años, que hay un cierto desconocimiento de cómo es vivir en copropiedad. Mucha gente llega a vivir una copropiedad sin siquiera haber leído el reglamento, o llega a arrendar también, porque hoy día hay muchos arrendatarios sin leer el reglamento de copropiedad y no se acercan a su comité de administración, sino que prefieren ir a validar con un tercero qué puede estar pasando en su comunidad. Parten desde el desconocimiento, la desconfianza, y uno les va aclarando. Muchas veces me ha tocado a mí que son respuestas casi básicas las que debo dar, y son cosas que podrían haber atendido perfectamente o su comité de administración o su administrador si ellos hubiesen usado el canal regular. Qué interesante lo que dices, porque en tu argumento das cuenta de temas que son relevantes en materia de copropiedad, como lo son, por ejemplo, las funciones del administrador. Empresas, como tú bien sabes, rendir cuenta de su gestión cuando así se le solicita, y no cualquier cuenta, sino una cuenta documentada, dice la ley. Por otro lado, el tema de la asamblea, que nosotros vemos, tanto tú, Sebastián, en el gremio, como nosotros como oficina. Por una parte, el escaso conocimiento de la gente en materia de copropiedad, y en particular de la asamblea, la poca convocatoria en la asamblea, ¿cierto?, en la cual se discuten temas súper relevantes a veces para la copropiedad, tanto temas vinculados incluso con temas financieros, temas constructivos, y la gente no asiste. Entonces, después la gente se entera de una decisión que ellos no estuvieron o no están de acuerdo, pero si la asamblea acordó válidamente eso, con los acuerdos que la ley exige, el acuerdo es válido. Por lo tanto, esa persona está obligada a cumplir. De hecho, la ley de copropiedad, la 19.537, establece que el acuerdo de una asamblea, válidamente celebrado, por cierto, es válido para los que hayan asistido, los que hayan votado en contra y los que no hayan asistido. Eso es algo bien interesante desde el punto de vista legal, porque es un efecto, comillas, expansivo de este acuerdo. Entonces, como tú dices, claro, te llama alguien, ¿cierto?, a CGI, pensando que tú le puedes solucionar el problema, que si él hubiese ido a la asamblea, hubiese tenido incluso la oportunidad de manifestar su opinión. Y ya con hechos consumados es muy difícil dar vuelta el acuerdo de la asamblea. Sí, como tú bien dices, ahí se nota que sabes mucho de esto. Algo hemos leído. Por eso es el asesor nuestro también en nuestro gremio, por tantos años, el estudio siendo asesores de nosotros. Mira, yo creo, y de acuerdo a un estudio que también hicimos nosotros como gremio hace ya un par de años, que en una consulta que hicimos a más de 100 edificios que administran nuestros socios, pudimos darnos cuenta de que era muy bajo
el quórum de asistencia, muy bajo, muy bajo. Y hoy día la copropiedad está siendo gobernada por la minoría, y justamente por la minoría que tiene algo que reclamar. Hoy día yo te digo que la gente que a lo mejor no va a una asamblea es porque está conforme con su administración o con su comité de administración y lo está haciendo bien. Me ha tocado a mí estar hace un par de meses atrás en una asamblea, me invitaron de una comunidad a observarla, y era peor que una reunión, discúlpenme, de colegio, porque no se escuchaba nada, no se oían ni las ideas claras, no se tomaban decisiones. Es muy difícil si la gente no se entera, no participa, tanto arrendatarios como copropietarios. Y tampoco se informa, se asesora, porque sí, yo concuerdo contigo, la asamblea tiene un matiz, una dinámica especial cada una de ellas, ¿cierto? Pero yo siempre he pensado de que si hay un comité bien informado, un administrador bien informado, que conozca de la ley, que cuenta con asesoría especializada, ¿cierto?, en el tema, esa asamblea en el fondo debería fluir, porque a veces, como tú bien dices, que uno va a una asamblea, cuando aún le piden como abogado, ¿cierto?, que participe, que se transforma en una cosa, claro, como una junta de colegio, en la cual nadie se escucha con nadie, y muchas veces se terminan discutiendo y aprobando temas que no tienen nada que ver con la asamblea, y ahí también se cometen ilegalidades, y después aparece alguien, ¿cierto?, que lee la ley y dice, ups, aquí hay una ilegalidad, voy a impugnar la asamblea. Entonces en el fondo caemos en casi una rueda sin fin, porque imagínate lo que cuesta, en algunos casos, sobre todo en asambleas extraordinarias, llegar a un quórum para cometer ilegalidades por desconocer la norma. Ergo después alguien con algo de conocimiento la lee, se da cuenta que hay una causal para invocar la nulidad y la anula. Y volver a hacer todo de nuevo o la parte pertinente. Claro. O sea, en materia de asamblea, yo creo que hay una jungla bien profunda en el sentido de gente que no domina el tema, que tampoco se asesora. O sea, ahí te pregunto un poco, ¿qué importancia tú le asignas a la asesoría especializada, no solo en la legal, sino en otras materias, por ejemplo, en materia de mantención, en materia financiera, a la copropiedad? Yo sé que obviamente eso tiene un costo, pero los beneficios son mucho mayores. ¿Qué ves tú en ese sentido? ¿Qué es lo que le falta, ¿cierto?, a la copropiedad, sobre todo en temas de asesoría, para que este tema sea cada vez más profesional y se eviten problemas que pueden ser fácilmente solucionables muchas veces? Mira, yo creo que primero los copropietarios y con los comités de administración deben elegir a un administrador profesional, un administrador que cuente con cursos, con las competencias y las calificaciones necesarias para administrar una comunidad. Y ese administrador tiene que ser asesorado externamente después por especialistas, como tú dices. Pueden ser desde el mundo legal, desde el mundo del mantenimiento, desde el mundo de los seguros, que también es un gran temazo dentro de las comunidades. Por lo tanto, la asesoría para las comunidades es importante. Yo los recomiendo a los que nos escuchan hoy día por contratar un administrador del CGI, que son, bueno, ahí están los administradores más calificados al entender nuestro, y a través de ellos asesorarse con especialistas en temas que se manejan en temas legales, laborales, de mantenimiento, de seguro, etcétera. Es lo mejor. Hay una visión, yo diría que bien romántica de lo que es la copropiedad, a la cual yo en parte me opongo, porque si uno analiza una copropiedad desde el punto de vista del patrimonio, los recursos que maneja, viene a ser una suerte de pyme, porque manejan millones de pesos, ¿cierto? Tienen trabajadores, ¿cierto? Tienen que mantener bienes comunes, tienen que llevar una contabilidad, y eso requiere, por cierto, bastante más que un administrador. O sea, el administrador, ¿cierto?, si bien por ley está mandatado, ¿cierto?, a administrar, como el nombre lo dice, a ser responsable, ¿cierto?, de la mantención de los bienes comunes. Este administrador tampoco es un personaje medieval, ¿cierto?, no es un Da Vinci. Él requiere de asesoría especializada, tanto para poder dar un buen servicio como para disminuir responsabilidades que pudiesen tener el condominio incluso. Mira, yo que puedo hacer un paralelo con la figura del administrador. Para mí es como la del gerente general de una sociedad, donde los copropietarios son los accionistas, el comité de administración es el directorio, y bueno, y él como gerente tiene que gestionar los recursos que tiene
su empresa, en este caso la comunidad, como tú dices, una pyme que da empleo, que recauda mucho dinero. Por lo tanto, es una figura muy primordial la del administrador. ¿Y qué debe hacer entonces el administrador? Armar, como un gerente, todo un área de apoyo. Puede ahí tener sus mayordomos o sus conserjes bien capacitados y a la vez empezar a buscar los mejores asesores para mantener la copropiedad activa, que no se pierda la plusvalía de ella y generarle valor a los que viven al interior de ella. Seguridad, un buen vivir, explicarles cómo se vive en copropiedad. Por lo tanto, la función del administrador es como la de un gerente de una empresa. Oye, Sebastián, de acuerdo a la experiencia de ustedes como gremio, ¿cuáles serían los puntos o áreas críticas que ustedes han detectado y que deben contar con asesoría de gente especializada en los temas? Mira, partimos por la parte legal, tanto en temas de copropiedad como también la parte laboral. En la parte laboral hemos notado nosotros desde hace mucho tiempo bastante preocupación de parte de los administradores y de los comités de administración por las multas que se están cursando a las comunidades y porque no están contando con los contratos debidamente firmados, ejecutados, los finiquitos, toda la documentación que tiene que estar en las comunidades, y cuando son inspeccionados las multas son millonarias. Y después está en los temas de la poca formalidad que se tienen cuando se llaman a asambleas, porque como tú estabas diciendo, se necesita ser asesorado el administrador por especialistas, a lo mejor no te digo a lo mejor todo el tiempo, pero sí las primeras veces, hasta que ya se conozca cuál es la rutina para hacer una asamblea. Quizá algún tema particular que se va a discutir que requiere asesoría especializada. Exactamente. Y también cuando se va a realizar alguna inversión, también dejar súper claro con una asesoría externa el tipo de inversión, el tiempo, la duración, las garantías de esa inversión. Es delicado porque el comité y los administradores están manejando los recursos y las expectativas de terceros. Y eso es grande, es inmenso. Oye, tocaste un tema interesante. Que lo recordé, el tema de las garantías. Uno escucha mucho, o le toca también asesorar a clientes respecto de condominios, ¿cierto?, nuevos, en el cual la inmobiliaria, como fuera vendedora, ¿cierto?, hace entrega, ¿cierto?, de este condominio, y asume un administrador, ¿ya? Y ese administrador en definitiva se enfrenta, ¿cierto?, a un reglamento nuevo. Se enfrenta a una inmobiliaria que tiene un departamento de postventa, ¿cierto? Y ahí uno escucha muchas historias, ¿cierto? O se enfrenta a muchos problemas, o no trabaja como oficina asesorar en varios temas vinculados con eso. Pero ¿cuáles son, según tu experiencia, los problemas que enfrenta ese administrador que recibe, ¿cierto?, un edificio nuevo, por ejemplo? A diferencia de otros administradores que ya están con un edificio, comillas, caminando. Bueno, yo te voy a hablar de la experiencia. Cuando a mí me tocó recibir de una inmobiliaria un edificio, lo que están los ingenieros o los encargados de entregar la comunidad están apurándote para que tú firmes que está instalado el ascensor, está funcionando bien, o que el equipamiento de la caldera ya está funcionando. Y yo lo que puedo recomendar, dado a mi experiencia, a los actuales o futuros administradores o colegas que nos estén escuchando, es balancear bien esta balanza de lo que es tener un cliente tan importante como una inmobiliaria que te entrega una comunidad partiendo y que tú la tienes que armar de cero. Cuando tú eres un administrador y tienes que tomar una comunidad desde el inicio, es un tremendo trabajo. Es también pensar que, claro, estás velando por los intereses de una inmobiliaria para que todo marche bien y los primeros residentes lleguen felices y contentos, pero te debes tú como administrador para los copropietarios. Eso, nunca pierdan el norte y tener súper claro y decirles a la inmobiliaria que bien, sí, ok, estamos bien, te acepto esto y voy a, en la medida de lo que a mí me parece y lo que es legal, recibirte en la comunidad de acuerdo a lo que me estás entregando y teniendo mucho recuerdo con la pregunta que tú estabas haciendo de que no se pierdan las garantías. Eso es muy, muy importante.
Las garantías tienen Las que... garantías de los bienes comunes también. y también del equipamiento. Y también del equipamiento, que es muy importante, porque hay equipamiento que sufre mucho en la obra misma. Entonces el administrador llega ahí. A mí me tocó llegar a un edificio donde ya se estaba trabajando en las terminaciones del edificio y me estaban pidiendo que me recibiera de los ascensores. Cosa que yo comprendí bajo las capacitaciones que había obtenido, que tienen una vida útil los equipos. Por lo tanto, yo le estaba diciendo a la mobiliaria que no le podía recibir el equipo hasta que no empezaran a llegar los copropietarios. Ya. Fíjate que nosotros nos ha pasado como oficina, y perdón el autorreferente para los que están escuchando, que muchas veces los administradores, los propietarios que compran ciertas unidades de un edificio nuevo, se ven enfrentados primero que todo a mucha ignorancia de parte de ellos mismos, y a reglamentos que no siempre son los más ajustados a la ley de copropiedad. O sea, hay muchos reglamentos que contienen algunas cláusulas que son abusivas, como por ejemplo aquellas cláusulas que dicen que la inmobiliaria se puede quedar, ¿cierto?, con la sala común hasta que venda la última unidad para efectuar la publicidad, que la inmobiliaria no paga gastos comunes hasta que venda la última unidad. Y todas son cláusulas abusivas, ¿cierto?, que cualquier copropietario puede impugnarlas, ¿cierto?, en un tribunal y obtener que el tribunal la declare nula. Otros también piensan que mientras esté dentro de la inmobiliaria no pueden ejecutar ningún acto propio de la administración o de la copropiedad, que no pueden llamar a asamblea. No, mira, sí, no, yo lo que le puedo decir, que algo que aprendí de nuestro gran amigo Marco Antonio en una capacitación que hicimos en el gremio, copropiedad resulta inmediatamente cuando el primer... se enajena la primera unidad. Cuando se enajena la primera unidad, aunque sea un propietario viviendo, ese propietario puede exigir que le rindan cuentas. Exactamente, ahí ya la copropiedad... Ya la copropiedad existe, ya en régimen. Y esa hay mucha gente que la confunde con el 75% de la enajenación, que es para llamar a aprobar el primer reglamento el famoso artículo 30 de la ley de copropiedad, y que exactamente. Solo, y recordemos a los auditores que solamente obliga al administrador. Exactamente. El artículo 30 dice que el administrador deberá citar asamblea para determinados efectos vinculados con el reglamento de copropiedad, nada más. Así es. Claro, y como tú bien dices, está este mito urbano, ¿cierto? Sí. En el cual mientras no se enajenen el porcentaje de unidades no se puede hacer nada. Exacto. Y mucha gente observa pasivamente, ¿cierto?, cómo pasa el tiempo y no hace nada al respecto. Y puede ser que las inmobiliarias abusen de eso. Hay algunas que sí, hay que ser honestos, abusan de eso, de la ignorancia nuevamente de la gente, del desconocimiento del tema de la copropiedad. Pero mira, yo creo que también que los que estén escuchando y vayan a adquirir una propiedad o vayan a arrendar una propiedad, es exigir que le expliquen cuánta es la gente que está viviendo, que le enseñen el reglamento, que lo lean, leerlo y aceptarlo. Me ¿O no? Aquí Don Master, que vamos a muy bien. comercial, uno muy que bien. se ilusiona hablando, Ya. que vamos a hacer un corte. Que es todo apasionante. Sí, apasionante. Estamos aquí todo pasando. Bueno, estamos de vuelta aquí con Sebastián Ruiz, gerente general de CGI Chile. Y recordar a nuestros auditores que pueden enviar sus mensajes al WhatsApp más 569 872 89606. No sé, Master, si alguien habrá escrito algún mensaje, algo. En WhatsApp nada todavía, pero sí hay en Instagram. Hay un mensaje para ustedes. Felicitaciones a los colegas que lideran este programa. Son un referente a seguir. Nicole Soto Oficial escribe ese mensaje, querido Ananías. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Mamá. Muchas gracias, tío. Bueno, Sebastián, siguiendo con este tema tan entretenido, ¿cierto?, que uno se le va el tiempo rápidamente. Nos quedan muchos temas por conversar. Pero me gustaría tocar un tema, para mí, al menos muy relevante en temas de copropiedad, que es el tema del gasto común. El pago del gasto común y la morosidad del gasto común. Que nos cuentes un poco tu experiencia al respecto, cuáles son los índices de morosidad que ustedes manejan como gremio. Y una pregunta un poco filosófica: ¿por qué crees tú que la gente no es tan efectiva en pagar gastos comunes como si, por ejemplo, pagar en Netflix? Paga Netflix sagradamente, pero el gasto común puede esperar. No sé qué nos puedes contar tú al respecto, Sebastián. Mira, nosotros hace ya un par de años también atrás hicimos un estudio sobre el pago del gasto común y identificamos que era un mal hábito de pago. También identificamos que entre el 10 hasta el 16%, dependiendo de la comuna, no paga más allá de 2
gastos comunes mensuales. También identificamos que el administrador, teniendo una medida de presión que lo faculta la ley 19.537, que es el corte de la energía eléctrica, cuando un copropietario, un arrendatario debe 2 o más meses continuos, descontinuos, 3 o más de gastos comunes continuos, descontinuos, puede hacer el corte, no lo hace. Y también identificamos en ese estudio que el administrador tampoco cobra, solo manda el gasto común y no hace un cobro. Estando por ley obligado a hacerlo. Que podría ser una recobranza en el gasto. Hacer nuevamente el cobro del gasto común en el mes que está haciendo, en el periodo que se está haciendo el cobro. Por lo tanto, partiendo primero, es mal hábito de no pago de los gastos comunes. El administrador no ejerce la presión que debe ejercer, que es el corte de la energía eléctrica. Y también, ahora último, lo que estamos identificando después de lo que ha pasado en nuestro país es que el administrador no está tomando contacto con sus copropietarios arrendarios para saber por qué no puede estar pagando, que puede ser a lo mejor algún problema de familiar, social, pérdida de trabajo, algo por el estilo. Yo creo que el administrador debe cobrar, debe hacer el cobro, repasar el cobro por lo menos en el mismo mes calendario y mantenerlo súper a raya, el pago. Están claras las cifras sobre lo que indican los índices de las encuestas que hicimos nosotros hace un par de años. Pero el tema del gasto común, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú bien sabes que el administrador está obligado por ley, ¿cierto?, a cobrar gasto común. Es un dato legal. Disculpa, quiero agregarte algo más que me estoy acordando. Mira, y también, bueno, nosotros como gremio, tú sabes que hay un nuevo proyecto de ley. Estamos impulsando que el gasto común pase de categoría, de la cuarta categoría a una mejor categoría, a la tercera, sí, para que y se acorte el plazo de 3 meses a 2 meses, que también le va a dar una herramienta para que se acostumbre la persona a pagar el gasto común. No puede ser que el gasto común sea como el pago que cuando me sobra el dinero, me acuerdo, el gasto común ahora. No, tiene que ser tan importante como pagar la cuota de las vacaciones, del auto, como tú dijiste, de todo. Oye, un pequeño comentario, como tú bien dices, hay un proyecto de ley, ¿cierto?, que tiene por objetivo modificar y derogar la actual ley de copropiedad. ¿Qué es derogar? Yo creo derogarlo. El proyecto de ley está en tramitación. Es un recado para algunos iluminados, ¿cierto?, que andan por ahí en la televisión diciendo que la ley fue modificada. No, señores, la ley aún no ha sido modificada. Es un proyecto de ley, ¿cierto?, que está en la Cámara de Diputados. No sabemos bien cuándo irá a salir, pero es un proyecto de ley, así que aún hay mucho que opinar. Y ustedes también como colegio sé que han participado, imagino que seguirán opinando. Y lo más importante es decir que después del proyecto de ley, o que nazca una nueva ley de propiedad, viene el reglamento de esa ley. Bueno, exactamente, que lo va a dictar en su momento el Ministerio de Vivienda. O sea, como dicen los cabros más jóvenes, son noticias en desarrollo. Noticias en desarrollo. Es bueno clarificarse todos estos temas, que es un proyecto de ley. Ahora, volviendo al tema de los gastos comunes, Sebastián, a nosotros nos pasa mucho que el administrador deja pasar demasiado tiempo en la cual no ejerce el cobro, tampoco ejerce acciones de cobro, y de repente se da cuenta que tiene un fraude importante y no ha agotado las instancias que la ley le da. Como tú bien dices, ¿cierto?, si se deben 3 o más meses de gastos comunes continuos o discontinuos, esto es enero, febrero, marzo o enero, agosto, julio, el administrador tiene la posibilidad, en la medida que el reglamento de propiedad así lo establezca, de, con acuerdo del comité, cortar el suministro eléctrico. Muy pocas veces los hace, y cuando lo hace es porque hay una presión bien importante. Otra cosa, el administrador no solo debe contentarse con enviar el aviso de cobro de gastos comunes, que así se llama el documento, no es cartón, no, se llama aviso de cobro de gastos comunes, porque es el nombre que la ley de copropiedad le da a este instrumento. El administrador se contenta con enviarlo, como tú señalas, a veces actualiza la deuda, pero no hace un seguimiento, no manda una carta de cobranza, no llama, porque él dice, bueno, si no me paga él, alguien me irá a pagar en su momento, o el resto me paga y voy bicicleteando el tema. Entonces eso que se traduce que este condominio vive casi al debe, ¿ya?
y si todos pagaran, en el momento que debiesen pagar, no debiese haber nunca ningún problema. Mira, yo te puedo decir que lo que yo recuerdo del estudio es que en ciertas comunas del área occidente de Santiago, la morosidad llega a ser el 50%. Imagínate. Entonces, si tú piensas qué empresa va, o en este caso, si hacemos el símil con una comunidad o una pyme, ¿qué pyme con un 50% de morosidad que va arrastrándose por 2 o 3 meses subsiste? Ninguna. No, Ninguna. Entonces podemos imaginarnos cuántos edificios o comunidades pueden estar hoy día en la quiebra o van camino a la quiebra por no ejercer los actos de cobranza como se deben hacer. Es un efecto dominó, porque no te pagan el gasto común, tú dejas de pagarle al día a tus proveedores, vas acumulando facturas hasta que de repente alguien te demanda. Buen punto lo que tú estás comentando, porque lo que en realidad estás haciendo con el cobro del gasto común es recuperar un dinero para pagarle tanto los sueldos a tus trabajadores, a los trabajadores del edificio y también a los proveedores. Entonces, ¿cómo vas a querer tú exigir o cómo vas a pretender tú exigir un servicio de tus trabajadores de los edificios o de tus proveedores de servicios o tus mantenedores si tú mismo no estás pagando debidamente lo que te y oportunamente lo que te responde pagar mes a mes? Sí, así es. Es muy difícil. Y respecto al gasto común, también es curioso, porque como tú bien dices, el aviso cobra gasto común es título ejecutivo. No es que anda este señor con una corbata, sino que es un título, es un instrumento que la ley le asigna una posibilidad más cierta de ejercer acciones de cobro. El gasto común, ¿cierto?, es una deuda real que persigue a la unidad, al igual que una contribución, por ejemplo. Correcto. Por tanto, pueden ser ejercidas las acciones civiles tendientes a obtener el cobro, pero aquí quiero hacer una salvedad, porque muchos administradores se confían y dicen, no, que yo en verdad no ejercí una acción porque si este señor no me paga, el banco lo va a rematar y alguien me va a pagar. Y digo, para un poco, aquí hay que hacer al menos 2 salvedades. Primero que todo, hay que recordarle, ¿cierto?, a nuestro público que las acciones para ejercer derechos prescriben. ¿Okay? Y en el caso del gasto común, ¿cierto?, la acción para ejercer el cobro ejecutivo, este procedimiento especial, de 3 años. Y en el caso de una acción notarial de 5 años, sumado a que el banco, como también bien señalaste, tiene una preferencia mejor o superior al gasto común. Mira, la busco el español para que la gente entienda. Eso significa que a veces uno va a ejercer una acción de cobro y no va a recuperar nada porque el banco se va a llevar todo. Mira, 2 cosas te quiero ahí decir, que yo creo que es súper importante que los administradores que nos escuchan, los comités que nos escuchan tengan en consideración. El cobro independiente, independiente que no te lo estén pagando, debe ser todos los meses cobrado y ser enviado. Y la efectividad de eso tiene que ser, porque si van a hacer acciones después legales, un vacío que haya de 1 mes o 2 meses ya está en problema. Y lo otro es que en la ley, nosotros justamente lo que tú estás pidiendo es que cuando ya se remate una propiedad, en el proyecto de ley, en el proyecto de ley, gracias por la corrección, es bueno tener una asesora, ¿cierto? Es bueno tener una asesora. En el nuevo proyecto de ley estamos pidiendo que pongan a la comunidad en la primera fila, después los bancos, los otros tipos de acreedores. Así que también estamos pidiendo eso. Y Sebastián, volviendo a un tema que a mí siempre me ha producido bastante inquietud, ¿cierto?, son las famosas asambleas de copropietarios, en la cual uno ve que en general hay mucha displicencia, no solo del administrador, sino también del comité de administración. Me quiero referir particularmente a la asamblea. ¿Qué vicios, qué problemas ves tú que cometen los administradores, los comités, e incluso los copropietarios en las asambleas a las que tú has asistido o has escuchado de los socios del gremio que se cometen a cada rato y que ojo, que en definitiva se pueden traducir en potenciales ilegalidades de parte de quienes asistieron a esa asamblea o quienes optaron un acuerdo? Mira, lo primero que yo debo recomendar es que tanto el administrador como el comité
preparen la asamblea previamente, que es lo que yo le llamo el antes. ¿A qué te refieres con preparar, Sebastián? Preparar, por ejemplo, si es una asamblea donde se va a rendir cuenta, que se llame, que se cite como corresponde de acuerdo a la ley, con los plazos, con los quórums que se necesitan para esa asamblea, y que se traten los puntos que están en la tabla, en forma ordenada, y sea súper clara la cuenta de quién la va a rendir, en este caso del presidente del comité de administración, o si el presidente designa al administrador, que sea muy ejecutiva la rendición de cuentas, muy clara, muy transparente. Y en el durante, cuando se está desarrollando esta asamblea, se vayan anotando solo los acuerdos, o a gente que no esté de acuerdo, solo las observaciones, no el detalle, para también que el acta quede bien hecha. ¿Y por qué es importante que el acta quede bien hecha, Sebastián? Porque si no está bien hecha, alguien la puede impugnar, tanto así como los delegados que se nombren en ese minuto para ser firmada. La firma del acta. La firma del acta. Eso, mira el detalle. De repente alguien puede pasar eso por alto, pero es súper importante que queden consignados previamente los nombres y que se firme en ese minuto el acta. Si hay un orden para llamar, hay un orden para ejecutar la asamblea, y posteriormente se reduce eso conforme a legalidad, yo creo que el administrador y el comité se pueden dar por satisfechos que han realizado una asamblea ordinaria muy bien. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente en la práctica eso no ocurre mucho. A nosotros como oficina de CVP Escudero muchas veces nos contratan para asistir a una asamblea, ¿cierto? Y yo debo reconocer, ahora que no está Marco Antonio, que cada vez que a mí me piden que vaya, ¿cierto? Uno siempre va con un poco de inquietud. No temor, porque uno algo sabe del tema, ¿cierto? Pero sí inquietud, en el sentido de que uno como abogado, como asesor en una asamblea, nunca sabe con lo que se va a encontrar. Por eso yo te digo que hay que un poco prepararse antes, ver qué pasa, cuál es el dolor de la comunidad, por dónde viene la mano de esa asamblea. La próxima no pueden ir sin estar preparada una asamblea. Y ojo, que esa preparación también pasa por un tema de conocimiento de la norma. Entonces, recordemos a nuestros auditores que las asambleas, ¿cierto?, se distinguen entre asambleas ordinarias, extraordinarias, cada uno, ¿cierto?, que tiene quórum distintos, materias distintas a discutirse. Correcto. Y puede darse el caso, como tú bien sabes, Sebastián, que en una misma asamblea podemos tener quórum distintos, sí, dependiendo de la materia que se discuta en el caso de una extraordinaria. Y también uno ve que en la práctica hay un desconocimiento total respecto a cómo se vota. La gente tampoco sabe. Buen punto el que estás tocando, sobre todo el tema porque creen que una mano levantada equivale a lo mismo. No es así. No, esto creen que esto es como estamos en una iglesia, todos manos arriba y todos para allá, todos para la izquierda. No es así. La ley en sentido es súper clara, Sebastián, respecto a cómo se vota. Y muchas veces tú, Sebastián, y en el caso nuestro, con estupor hemos observado, ¿cierto?, que el tema de la votación se transforma literalmente en un circo. Sí. En un circo. Recordemos a nuestros auditores que... por eso el administrador tiene que estar preparado, debe saber, tiene que estar asesorado. A la entrada de las personas que van a entrar a la asamblea, cuánta copropiedad representa cada uno. Entonces, reconocer a sus arrendatarios y sus copropietarios al minuto que están votando. Oye, y recordamos algo súper importante, Sebastián, que la ley de copropiedad le asigna al administrador la calidad de ministro fe para certificar qué copropietario es hábil o inhábil. O sea, aunque aparezca, ¿cierto?, la Virgen María, ¿cierto?, en esa asamblea, el llamado a certificar si la persona que está ahí es hábil o inhábil, ¿quién es? Es el administrador. Ergo, el administrador debe tener súper claro el estado de pago de los gastos comunes. Exacto. Entonces ves como todo se empieza en definitiva a relacionar en temas de copropiedad, y uno ve que en la práctica eso no se da mucho. En la práctica hay mucha informalidad al respecto, y por eso también son iniciativas. Y por eso que hay gente que se da el trabajo de revisar, y si algo de eso sabe, puede impugnar un acta o una asamblea. Se termina judicializando. Quiere decir que es tan importante iniciativas como ustedes, ¿cierto?, el colegio de administración, que fue permanente, están capacitando, ¿cierto?, Así es. A los socios.
educando, ¿cierto? Y a la comunidad en general también, a a los todos. alumnos y también a la comunidad, ¿cierto? E intentan ustedes ser también un actor relevante en vinculación con el medio, en el sentido de participar de estos proyectos de ley, ¿cierto? Hacer seminarios, a nosotros nos ha tocado participar en muchos, en calidad incluso de expositores, pero evidentemente, Sebastián, en materia de copropiedad, se nos va el tiempo rápidamente, hay mucho por hacer. Yo creo que el proyecto de ley es una oportunidad para que el gremio se profesionalice, pero eso queda corto si la gente no entiende que en esta materia se requiere un conocimiento profundo, contar con asesores calificados. O sea, que no cualquiera puede ser aquí hablando de caldera, no cualquiera puede aquí estar hablando de ascensores, y no cualquiera también, perdón que lo diga yo, puede hablar de temas legales. Se requiere experticia en el área. Claro. O si no, no vamos a avanzar nada. Mucho ejercicio de campo. Totalmente. Y un poco lo último como reflexión, cuando a nosotros nos toca conversar temas de copropiedad, hacer clases con el colegio, ¿cierto? También en universidades, yo siempre invito a la gente que diga, oye, se basta con mirar por la ventana y ver la cantidad de edificios que hay en Santiago, que hay en la respectiva ciudad, para no lograr entender que un tema tan relevante, tan importante, tenga tan poco dedicación y conocimiento. Entonces, en ese sentido, Sebastián... Mira, nosotros hemos sacado un estudio que en la década del 2020, 8 de cada 10 chilenos van a vivir en copropiedad. O sea, un 80%. Y más de 1000 comunidades van a ingresar al mercado, porque la construcción vertical, por plano regulador ahora, es lo que se está prefiriendo. No, por supuesto. O sea, el llamado, ¿cierto?, tanto de los administradores, futuros administradores y de los copropietarios, es que se informen. Que se ¿cierto? informen, por Que favor. cuando van a elegir un administrador, que esa persona sea estudiosa en la materia, que ojalá esté colegiada. Ojalá, al colegio de ustedes. sí. Yo sé que ustedes hacen una labor bien educativa al respecto y también... Predicamos la palabra. El ejemplo del Señor, ¿cierto? Predicamos Si con la- alguien por ahí se quiere desbandar, yo sé que ustedes tienen un control preventivo al respecto. Así que, Sebastián, te agradezco mucho. Y muchas gracias, La Anania, oportunidad. también por la Creo invitación. que hay muchos temas por conversar. Invitaremos una próxima vez. También invitaremos al presidente del gremio que nos venga a acompañar. Es un tema súper entretenido. Así que nuevamente agradecido de la compañía. Yo sé que en febrero cuesta venir acá. No, pero encantado. Te dejo que te hayas prestado el ejercicio. Esto fue más entretenido que con Marco Antonio. Nos hemos reído mucho más. Andamos sin corbata. ¿Viene con Sí, corbata? el máster ya está casi con guayabera. Así que... Viene con corbata, Marco Antonio. Un académico como él tiene que ir muy formal. Así que nuevamente, a nuestros auditores, muchas gracias por seguirnos. Gracias. Estamos A los disponibles, quienes ¿cierto? nos escucharon. Como Muchas siempre, gracias. pueden ubicar a Sebastián Ruiz, ¿cierto? en www.sgi.cl. En el caso de preguntas legales, www.seguridadescuela.cl. Así que estamos disponibles como siempre para ayudarlos en materias que humildemente dominamos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Anania. Que esté muy bien.